3 en punto de la tarde, ¿qué tal, jovencitos? Lo primero que hacemos será, pues, saludarnos, ¿cierto? Muy buena tarde para todos. Buena tarde también a nuestra tutora que está por aquí. Listo. Y la coma vocativa, y la coma vocativa. ¿Cuánto tiempo les voy a hablar de la coma vocativa? Listo, muchachos, ya somos 2, 4, 6, 8. ¿Tan poquitos somos hoy? La gente no termina de almorzar, ¿no? Tremendos platazos que le servirá la mamá, pues no con razón, pues no son como uno que termina pues corriendo y comiendo cualquier cosa. Aunque hoy día pues he evocado, ¿no? Mis épocas sanmarquinas, ¿no? Mis épocas sanmarquinas, ¿no? Y he preparado papa, huevo, choclo y queso. ¿Qué tal? Con su huancainón, ¿no? De bolsa, ¿no? De bolsa, ¿ya? Y su ajizón, ¿ya? Me acuerdo cuando comíamos eso en la universidad cuando éramos, estudiantes, ¿no? Y bueno, es una comida brava, ¿no? Brava. Listo, pues muchachos. Bueno, son las 3 y ustedes son los puntuales, entonces pues que vamos a darle el saludo correspondiente a Ariana, a Astrid, a Mía, a Torre, Ferrer, Asca, Villalobos, Guevara, Asensio, Rodríguez, Ariano, Obregón, González y todos los que ya empiezan a unirse. Como se darán cuenta, pues muchachos, hoy día estamos entrando a un tema nuevo, ¿cierto? Vamos a meternos, a adentrarnos al mundo de lo que viene a ser pues los conceptos narrativos básicos, ¿no? Y como tema nuevo, hola Fabri, como tema nuevo, definitivamente pues nosotros tenemos que hacer primero, ¿no? Una suerte de comprobación, ¿no? De comprobación de que ustedes han aprendido, ¿no? Por lo menos los últimos temitas que trabajamos nosotros, que versaron sobre lo que venía a ser pues la literatura del Perú, ¿cierto, muchachos? Muy bien, entonces ustedes me prueban que están ya más o menos con la idea clara de la literatura de nuestra patria. Y yo me meto este tema. ¿Les parece? Listo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿la literatura peruana tiene cuántos momentos, muchachos? ¿Cuántos momentos tiene la literatura de nuestra patria? O etapas también, ¿no? Etapas también podríamos considerarlo nosotros etapas. Genial. 3 momentos o 3 etapas. Y me dicen la primera, ¿qué les parece? ¿Cómo se llamó la primera etapa de la literatura de nuestro país, muchachos? ¿Cómo se llamó la literatura? El primer momento de la literatura de nuestra patria. La literatura prehispánica, ¿cierto? O sea, la que llega previo a lo que viene a ser, pues, los españoles, ¿cierto? Momento en el cual ya para nosotros, ¿no? Con este imperio tan alucinante que teníamos, pues no habíamos marcado, pues sin lugar a dudas, ¿no? La idea de lo que venía a ser nuestra pluriculturalidad, nuestro multilingüismo, nuestra heterogeneidad dentro de nosotros y lógicamente de nuestra literatura. Pero luego, pues ya con la llegada de los españoles, nosotros podríamos estar hablando de una literatura. ¿Cuál es la literatura que continúa? González, Obregón, Arellano, Asensio, Villalobos, Ferrer. Vamos, los quiero leer. Ya somos 20 por aquí, ya somos 20 por aquí. ¿Cuál es la literatura que continúa, chicos? ¿Cuál es la literatura que continúa? La literatura, perfecto, colonial, ¿cierto? 1532, 1821. Listo. Y en esta literatura colonial, nosotros, miren muchachos, qué loco, ¿no? También hay 3 momentos, o también hay 3 subetapas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Ustedes me podrían decir cuáles son esas subetapas o momentos de la literatura de la colonia, muchachos. Ustedes podrían decirme cuáles son esos, con qué empieza la literatura colonial en nuestro país, con qué empieza, mis amigos, con la literatura de la conquista, no se olviden, claro, claro, muy bien, Anaika, la literatura de la conquista es la que coincide con el Renacimiento, con el momento renacentista español, pero no nos podemos olvidar de nuestro tatuaje, pues muchachos, ¿se acuerdan? Para que aparezca un movimiento literario, que es lo que tiene que hacer
hijos. Para que aparezca un movimiento literario, tiene que... A ver, vamos, quiero leerlo, señores. Tiene que atacar al anterior. Es por eso que los renacentistas van, pues, a atacar o bueno, u oponerse a presentar otras características. ¿Quiénes son los que se enfrentan? O sea, ¿cuál sería el segundo momento de la literatura colonial en nuestra patria? Lo que vendría a ser el barroco, ¿cierto? Este momento barroco de exageración, muy probablemente es en este momento o por esos años, ¿no? Yo diría finales del barroco, que se va a generar la obra llamada Ollantay. Listo, que tiene toda la marca de influencia del siglo de oro español, como ustedes recordarán. Para terminar, pues muchachos, con el tercer momento o la tercera etapa, ¿no? Del momento colonial en nuestro país, ¿no? Del momento colonial en nuestro país. Vamos, mis hijos, ¿cuál es ese último momento? Por eso casualmente estamos viendo, ¿no, chicos? Estamos viendo, claro, sí, sí, pero no, pues aquí en Perú tuvo otro nombre, ¿no? Aquí en Perú tuvo otro nombre, que sería qué cosa. Casualmente que yo les dije, hay que ver la serie, ¿no? Hay que ver la serie, esa serie en el Canal 2, ¿no? Porque casualmente nos está hablando, pues, no, claro, Antonella, de la literatura de la emancipación, que coincide, Anaika, con el neoclasicismo, con esa gente ilustrada, ¿se acuerdan? Que van a planear, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Vieron la serie, muchachos? Ahí en el Canal 2, ¿no? Los otros Libertadores, creo que se llama la serie, ¿cierto? Los otros Libertadores ya están ya a punto de descuartizar a José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Está muy simpática, muchachos. Si es que se dan un tiempito los días domingo, ¿no? Que creo que la gente está relax, ¿no? Podrían, ¿no? Acercarse, divertirse un poquito y de paso, pues, ¿no? Aprender, ¿no? Que es la idea. ¿Listo? Muy bien. Pucha madre. Pero búscalo, pues, hija, normal. Ahora todo eso se consigue grabado, mía, no te preocupes, ¿ya? Pero luego entramos, muchachos, al tercer momento de la literatura de nuestra patria, chicos. El tercer momento. Primer momento es en la literatura prehispánica. Segundo momento, la literatura colonial. Tercer momento, señores, ¿cuál era? ¿Cuál era el tercer momento? Vamos, si nos apuramos, si nos apuramos, tenemos que meternos al tema del día de hoy, pero yo no quiero entrar sin que haya probado, que ustedes saben, la literatura republicana, señores, y en la literatura republicana aparece él. Vamos chicos, ustedes ya no necesitan ni que les hable, basta que les haga señas para que ustedes al toque me digan el costumbrismo, el primer movimiento literario del Perú republicano. Luego ya aparece la onda romántica en nuestra patria, ¿no? Una onda, pues, ¿no? Muy sentimentaloide, muy historicista, palma, ¿cierto? Hasta que lógicamente, pues, no, nos estalla en nosotros esa gran derrota que sufrimos contra los chilenos, ¿cierto? Y es por eso que quienes atacan a los románticos, chicos, quienes atacan a los románticos, pues los realistas, como bien sabemos nosotros, ¿cierto? Los realistas, González Prada, ¿se acuerdan, no, muchachos? Para luego, ya que aquí en Hispanoamérica, la otra mano, chicos, la otra mano. Vamos, muchachos, la otra mano. Basta que yo te hago... No, y tú al toque ya. El 2 segundos. ¿Qué hablas, oh, Nicole? Ah, un bolsazo te meto. Ah, el modernismo, pues, el primer movimiento literario hispanoamericano propio de la mano del gran Chocano. Pero luego aparece la posmodernidad. Don Valdelomar con Eguren, los que serán el puente a lo que ya va a ser, pues, ¿no? La vanguardia con Vallejo, ¿se acuerdan? Y casi casi a la par de la vanguardia con Vallejo, ¿saben lo que va a aparecer? El indigenismo. Vanguardia e indigenismo van por allí, solamente que la vanguardia va a ser mucho más poética y el
indigenismo va a ser mucho más narrador, o sea, se va a trabajar en la vanguardia, más que nada el género lírico, y en el indigenismo se va a trabajar más que nada el género épico, listo, para luego ya nacer pues a lo que vienen a ser las generaciones, ¿no? La generación del 50, Ribeiro, la generación del 60, Vargas Llosa, la generación del 70, Bryce, ¿cierto? Listo, pues muchachos. Entonces, pues, allí tenemos nosotros el proceso literario de nuestra patria. ¿Qué tal? ¿Nos gustó o no? Ahí está todito, pero hoy día nosotros ya estamos entrando a la semana 9. Y es una semana especial, ¿no, muchachos? Porque la semana 9, ¿qué significa para nosotros, chicos? ¿Ah? ¿Qué significa para nosotros las semanas 9? Vamos, muchachos, ¿qué significa la semana 9? Es importantísima, muchachos. Ah, vamos, hijo, ya somos ya casi 30 por acá. La mitad del ciclo. Qué loco, ¿no, mía? Al toque, oye, mira, 9 clases más, se acaba, ingresas a San Marcos, en 5 o 6 años te gradúas, te vas al extranjero a hacer una maestría, un doctorado, regresas, puf, ya tu vida está hecha ya. Ya tu vida está hecha, ¿sí o no? Muy bien, pues, y hoy celebrando nuestra mitad de ciclo para adelante, ¿cierto? ¿Ya? Eso sí, me agarras, Andreita. No, no sabría decirte si es hasta esta semana, ¿no? Yo lo único que hago es dictar clases, hija, ¿ya? Eso hay que preguntarle a la tutora, ¿ya? La tutora es la que debe tener esa información. Yo sí soy medio... No, no me entero qué es lo que sucede. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, mis amigos, como ya estamos entrando a nuestra segunda o a la segunda parte del curso, ¿no? A la segunda parte del curso, chicos, ¿ya? Hoy día va a ser un día especial. ¿Listo? A ver, muchachos, ¿por qué? Porque ustedes durante estas 8 primeras semanas habrán dicho, oye, ese Renato qué peso, él habla nada más, ¿no? Pucha, no deja que nosotros participemos y a mí me gustaría que la gente escuche mi voz, ¿no? Porque mi voz es bien bonita, así dice Andrea, pues, ¿no? Mi voz es bien bonita. Entonces, y la gente no escucha, porque el Renato, todo él habla solo nada más. No, chicos, palmas para ustedes. ¿Por qué? Porque a partir del día de hoy, hasta la semana 18, ustedes me van a acompañar en el curso, ¿ya? No simplemente mirándome y escuchándome y viendo las PPT, sino que ahora van a empezar a leer conmigo. Listo, van a empezar a leer conmigo. Palmas para... ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde está la emoción? Tanto que protestaban, Renato, pucha madre, tú nunca nos das la oportunidad, Renato, yo quiero leer. Ah, listo, pues hoy día empezamos a leer. ¿Qué tal, muchachos? ¿Les parece bien? ¿Sí? Listo. Entonces, no se apresuren, no se apresuren. Vamos a ir de a poquitos. Listo. Pero la idea es que todos participemos, ¿no? La idea es que todos participemos. Todos tienen micro, ¿no? Todos tienen micro por lo visto, ¿no? De repente por ahí algún micro falla. ¿Qué importa? No, ya la próxima clase podrán ustedes participar. Entonces, en agenda para el día de hoy, 6 de octubre del 2021, mis estimados, tenemos nosotros al narrador, características, la voz omnisciente y la voz no omnisciente. ¿Listo? Allí tenemos a este narrador. Pero yo quiero hacerles una pregunta, chicos. Quiero hacerles una pregunta. ¿El narrador es el autor, sí o no? ¿Ah? El narrador es el autor, ¿no? O sea, Vargas Llosa, Víctor Hugo, Márquez de Sade, Kafka, Hemingway, Nabokov, Ricardo Palma, ¿sí o no? El narrador es el autor, ¿sí o no, muchachos? ¿Ah? Vamos, chicos, ¿sí o no? Les estoy preguntando, muchachos, les estoy preguntando, ya somos 30 por aquí, ¿eh? Vamos, muchachos, el narrador es el autor, ¿sí o no? No, no, ¿cómo van a responder que sí? Bolsazo para ustedes. Ah, no, pues, uno es el autor y otro es el narrador, pues, claro.
Vargas Llosa, aunque estamos amargos con Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo es eso que le van a encontrar, pues, hijos, en ese paraíso fiscal, ¿no? Dinero, imaginen, ¿no? Un artista que habla del pueblo, ¿no? Ay, Dios, bueno, pues, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Tenemos nosotros, pues, ¿no? Que el autor, Vargas Llosa, Ribeiro, Bryce, ¿no? Víctor Hugo, Alan Poe, cuando escriben, ellos tienen que escoger a un narrador. Los narradores ya existen, ¿entiendes? ¿No? ¿Qué es lo que hace el autor? ¿Qué es lo que hace el escritor? Escoge. Yo voy a escribir, voy a trabajar con un narrador no omnisciente, ¿entiendes? ¿No? Yo voy a trabajar con un narrador omnisciente, ¿entienden? O sea, el narrador es escogido por el autor. No confundas al narrador con el autor. Son dos diferentes, ¿entiendes? Renato, pero Vargas Llosa siempre nos habla de su vida, en sus obras, mira, en La ciudad y los perros. No, 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 no. Estás confundiéndote, hijo. ¿Por qué? Porque la literatura, tú no puedes creer lo que te dicen en la literatura, porque la literatura es ficción. Pues, hijos, ¿cómo vas a creer en lo que te dice la literatura? La literatura es una mentira, ¿entiendes? Renato, pero él estuvo en el... coincidencia, pues, ¿entiendes? Pero no necesariamente fidedigno. Acuérdate, esto no es historia, esto es literatura. ¿Listo? Entonces, pues chicos, cuando hablamos de tiempo, hijos, cuando hablamos de tiempo, vamos al toque, muchachos. ¿Qué piensan ustedes cuando hablan de tiempo? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando les hablan de tiempo? No, 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 por eso, mía, no, no, no. El autor es el autor, ¿entiendes? ¿No? O sea, Víctor Hugo es el que escribe la obra, pero para escribir escoge a un narrador, ¿entiendes? Escoge a un narrador. No, no, no lo escribe. Bueno, Renato, pero lo escribe él, pues. Ya sé, lo escribe él, pero prestándose una voz que no es suya. ¿Entiendes? Siempre te tienes que prestar una voz que no es tuya. Listo, muy bien. Chicos, y cuando hablamos de tiempo, a ver, cuando hablamos de tiempo, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? A ver, yo les he dicho tiempo. ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando yo les digo tiempo? Vamos, los quiero leer, mis hijos, los quiero leer. Ahorita los voy a escuchar, ¿ah? Ahorita vamos a escuchar la voz de González, de Obregón, de Rodríguez, de Arellano. Presente, pasado, futuro. Claro, pues no. La clásica, ¿sí o no, Camila? La clásica, ¿no? Presente, pasado, futuro. ¿Por qué? Porque Camila quiere contarnos su vida angustiada desde que su mototaxista la dejó, ¿no? La dejó y ella llena de dolor, llena de agonía, ¿cierto? Llena de agonía, agarra, pues, ¿no? Y nos quiere contar su historia que le pasó en el año 2016. O sea, se va al pasado, ¿entiendes? Porque Camila ya tiene ya como 40 años, tiene Camila, ¿ya? Listo. Pero luego Camila reacciona y dice, no, ¿para qué ya ese pasado horrible que me tocó vivir? No, yo quiero vivir el presente, dice Camila. Yo voy a contar una historia del día de hoy, ¿cierto? ¿No? Pero luego reflexiona Camila y dice, pero si no me pasa nada, no salgo ni de la casa, al único que veo es a Renato, ¿no? Entonces mejor alucino. ¿Y a dónde me voy? Al futuro, ¿entiendes? Me voy al futuro y alucino. Chicos, ¿ustedes qué carrera van a estudiar? A ver, vamos, quiero leerlo. ¿Cuáles son sus carreras para más o menos sacar su perfil? Para más o menos sacar su perfil. Listo. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Uy, puro médico. A su madre. Entonces imagínate, pues, ¿no? Nutrición, médico. Ya tu profe ya está echado a perder, ya. Por las puras me vas a decir, ¿no? Que haga dieta. Ya no, ya no, ya. Ingenieros industriales, ¿no?
Cuando mi amigo Eduardo sea médico, cuando mi amigo Eduardo sea médico, se gradúe, imagínate, ¿ya? Ponga un una cadena ponga una cadena de clínicas, ¿ya? Pucha, que se compre un carro último modelo, ponga a sus hijos en los colegios más caros de Lima, pucha madre, se compre un caserón, se compre un perro pituco, ¿no? Que Carla se lo va a vender de su veterinaria, se case también con una mujer bellísima, hermosa, también se la ha comprado, ¿ya? Cuando nuestro amigo tenga tanta plata, pues que va a ser así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Él está alucinando el futuro, ¿entiendes? No, o sea, él ya dice, cuando sea un médico, o sea, todavía ni entra, alucina, todavía ni entra y ya está alucinando ya, ¿no? Eso es futuro, listo. Ahora, lógico, uno puede jugar con el tiempo, ¿entiendes? ¿No? Uno puede jugar con el tiempo. Por ejemplo, mi amiga Nicole recuerda, pues, ¿no? Cuando la dejaron plantada en su baile de promoción, ¿no? Nicolcita, ¿tú tuviste baile de promoción o no tuviste baile de promoción? Por el chat nada más, hija. ¿Ah? ¿Tuviste baile de promoción o recién estás terminando el cole de repente? No, acabas de terminar el año pasado y los del año pasado no tuvieron baile de prom, pues, ¿sí o no? Ah, de repente mi amigo Martín tuvo baile de promoción, ¿no? Recién va a tener, ¿no? Imagínate, ya terminado en el año 2015, recién han ahorrado, ¿no? 6 años después va a tener su baile de promoción, imagínate. Listo. Entonces, oh, pobrecita, mejor Alexandra, porque tú, acuérdate, no tenías ni pareja, hija, ¿ya? Ni pareja tenías, ¿con quién ibas a bailar? Qué roche, ¿no? Qué roche, porque te querían hacer llevar al primo de 9 años, ¿no? Qué vergüenza, hija, ¿no? Entonces, esto hace pues de que ustedes, por ejemplo, puedan contar del pasado, pero también lleguen al presente y luego te vayas al futuro y luego retrocedes y luego avanzas, vayas, ¿no? Chicos, díganme que han visto esta película. Díganme que han visto esta película. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. El efecto mariposa. ¿Vieron la pela ustedes de El efecto mariposa, chicos? ¿Ah? ¿Vieron la película de El efecto mariposa? ¿Ah? Ah, bueno, Eduardito es el único que la ha visto. Ah, tienen que verla, ¿sí o no, Eduardo? ¿Tienen que verla o no tienen que verla? ¿Ah? Esa película nos pone a nosotros al toque, ¿cierto? Al toque, ¿cómo? Pasado, presente, futuro, ¿sí o no? Salta en el tiempo, ¿sí o no, Nicole? ¿Ah? Esa es la onda que se trabaja el día de hoy, ¿ya? Eso es lo que se trabaja el día de hoy, ¿ya? Entonces, nosotros, pues muchachos, cuando hablamos del tiempo, podemos hablar de un tiempo que transcurre así lineal y podemos hablar de tiempos de que plum, 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 salto como sapo, ¿entiendes? Retrocedo, avanzo, muy bien, listo. Muchachos, muchachos, y cuando hablamos de personajes, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Cuando hablamos de personajes, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza, mis chicos? Vamos, vamos, chicos, ya somos más de 30 por aquí, ya somos más de 30. Ah, ya se vienen sus voces, vayan preparando el gaznate, vayan preparando el gaznate. Ah, vamos, mis amigos, cuando pensamos en personajes, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que nos asalta? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que nos viene? ¡A su madre! Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿no? Bueno, también nos puede venir, ¿no? Seres imaginarios, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que nos vendría a mente no sería el protagonista, chicos. ¿Ah? ¿No sería el personaje protagonista? Bueno, es que en realidad, Anaika, en la literatura, todos son personajes imaginarios. ¿Ya? Todos son personajes imaginarios. ¿Qué cosa crees? ¿Que Aquiles existió? ¿Ah? ¿Que tú crees que Quasimodo existió? Está bien, se parece a tu enamorado, pero no existió, ¿entiendes? ¿No? ¿Ah? ¿Tú crees que existió el esclavo
¿entiendes? O sea, son personajes que no existen, ¿no? Son personajes, Renato, pero existen. Sí existen, pero son retocados por los escritores, ¿entienden? Entonces, claro, ¿cómo se llama? Ese protagonista, ¿cierto? ¿No? Ese protagonista que es el personaje principal, pues, el primero, ¿entiendes? Por eso es el principal, porque es el primero, es el protagonista, casi siempre el bueno, ¿no? Casi siempre el bueno, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros que este personaje principal no sería nadie, por ejemplo, sin el acompañamiento de quién, del personaje, chicos, no sería nadie el personaje principal si no tuviera a quien allí a su lado, secundándolo, prácticamente siendo su secuaz. Estamos hablando del personaje secundario, porque si nosotros pensamos, muchachos, en Batman, si nosotros pensamos en Batman, inmediatamente tendríamos que pensar en quién, si piensas en Batman, inmediatamente el personaje secundario sería Robin, claro, pues, sería Robin, pues, porque no dicen que Batman y Robin, ya, o Alfred, muy buena, Fabricio, o Alfred también, entonces encontraríamos dos personajes secundarios, ¿entienden? ¿No? Pero además, ¿no? Pero además, ¿ya? Bueno, por allí nos ponen una autobiografía, sería literatura. No, no. Si es estrictamente autobiográfica y histórica, no sería literatura. Ahora hay obras que son autobiográficas, pero son ficción. Ya, Romaní, ¿ya? ¿Se entendió, no? Si es autobiográfica histórica, o sea, allí sí sería, ya no sería literatura, sería historia en todo caso, ¿no? Pero si la obra está en, por ejemplo, primera persona, yo, ¿entiendes? También hago autobiografía, pero autobiografía de ficción. Listo, muy bien. Muchachos, muchachos, entonces, pero yo pienso también de que si existe un bueno, tiene que existir un malo, ¿cierto? Es por eso que si existe, es por eso que si existe el protagonista, ¿quién tendrá que existir también, muchachos? Si existe el protagonista, tendrá que existir el antagonista, porque imagínate, pues, qué aburrida sería la historia si Mia nos cuenta, pues, su historia de amor, pues, con su enamorado. Los dos son buenos, fieles, es más, son catequistas. Todos los días van a la iglesia, rezan, ayudan a los niños, se respetan él y ella, van únicamente de la mano. Chicos, ¿a ustedes les gustaría leer una historia así? Ay, alucina, 400 páginas del amor de dos, no, pues, más aburrido, me duermo, tercera página, tiro ese libro de porquería que no sirve, ¿entiendes? No, necesito un malo, ¿entiendes? Necesito crisis, necesito clímax para que haya obra, ¿entiendes? Yo necesito que el novio de Solange lo engañe, pero la engañe con su mejor amiga, pero que Solange también lo engañe a su enamorado. ¿Y sabes con quién la vas a engañar? Con esa misma amiga. Ahora sí, hoy se puso chévere la historia. ¿Entiendes? Claro, un triángulo así bien, ¿no? Bien pitagórico, ¿entienden? Por eso, chicos, si hay un bueno, hay un malo, ¿cierto? Claro, pues, porque Batman no sería nadie sin quién, hijos. ¿Quién? O sea, ya, Robin está allí para secundarlo, ¿cierto? Pero
Si caminan Batman y Robin también va a aburrir, ¿entiendes? Necesito al malo, a ese guasón, ¿entiendes? Necesito a ese guasón, a ese Joker, ¿no? Listo, muy bien. Porque si pienso en el hombre araña también pues tiene un malo, ¿sí o no? Ahí está, fan del Joker, listo. ¿Y no eres fan de tu profe? Yo creía que era fan de tu profe. Y si fuera el hombre araña, ¿quién sería su antagónico del hombre araña? ¿Quién sería su antagónico del hombre araña? Vamos chicos, los quiero leer muchachos. Venom, claro, tiene varios, el Duende Verde, claro, muy bien. Porque si ahora nosotros nos vamos a una obra indigenista, como es El mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? Como ese, ya, oye, ya, puro Marvel son ustedes, por eso no saben nada. Si nos vamos al mundo es ancho y ajeno, si nos vamos al mundo es ancho y ajeno, y yo pienso en el bueno, yo pienso en el bueno, o sea, en el alcalde, ¿no? En el alcalde de Rumi. ¿Quién es ese alcalde que representaría, pues, no, la justicia, la equidad, la igualdad, muchachos? El alcalde de Rumi, Rosendo, pero Rosendo es el mecánico que me ayuda con mi carro. Rosendo Maki, pues sin apellido no somos nada. Rosendo Maki, ¿cierto? Que además se transformaría en el protagonista del mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? ¿No? Pero si hay un bueno, tiene que haber un malo. El malo, ¿quién es, chicos? ¿Quién era el malo? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién es el malo? No, Bismarck es una zapatilla, hombre. Te estoy hablando del antagonista. Bismarck Ruiz es un pelele, ¿entiendes? Estamos hablando de Álvaro Amenábar, ¿entiendes? ¿No? El dueño de la hacienda de Humay, el que le quita las tierras a los comuneros de Rumi, pues, ¿entiendes? ¿No? Malo, ¿entiendes? No, malo. Ese viejo era malo desde el comienzo de la obra hasta el fin. Malo. Mañas, esa es la idea. Listo. Entonces tenemos los personajes principales, los personajes secundarios, los protagonistas, los antagonistas, ¿cierto? Muchachos, pero cuando nos hablan de espacios, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza a ustedes, chicos? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando les hablan de espacios? Al toque, muchachos. ¿Qué es lo que les viene a la cabecilla? El escenario, pero está ahí, pues. No utilicen lo mismo que están viendo en la de Apo. El lugar, ¿cierto? El lugar. Y ya que estamos hablando, ¿no? Muy bien, Guevara, muy bien. Ya que estamos hablando del mundo es ancho y ajeno, ¿cuál sería el escenario, pues, muchachos, de esa obra? ¿Cuál, ya que aprovechemos, ya que estamos hablando del mundo es ancho y ajeno, ¿cuál sería el escenario? Rumi, no, pues, pero hay que ser un poquito más precisos, ¿no? ¿Cómo es Rumi? ¿Entiendes? No cómo es Rumi. Cuando hablamos de las obras indigenistas, inmediatamente nosotros tenemos como escenarios, pues, a la serranía, al campo, al mundo de lo rural, ¿cierto? Pero si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la obra de Vargas Llosa, la obra de Vargas Llosa, la ciudad y los perros, muchachos, inmediatamente, ¿qué es lo que vendría a nuestra cabeza? ¿Qué es lo que vendría a nuestra cabeza? ¿Cuál sería el escenario de la ciudad y los perros, chicos? El colegio militar, empezando primero la ciudad. No, primero la ciudad, que también forma parte de ese escenario. Y lógicamente el colegio también, ¿cierto? Lima, muchas gracias, Mía. Lima, muy buena, la ciudad de Lima. Entonces estaríamos ante un escenario urbano, ¿entiendes? ¿No? Vamos viendo cómo nos movemos
según la temática de las obras, ¿no? Nos vamos moviendo. Si esta obra es indigenista, regionalista, me tengo que ir por acá, ¿no? Si esta obra, pues, no, Ribeiro, no, pues Ribeiro es full ciudad, nos habla de barriadas, ¿no? Listo, ¿entienden? ¿No? Por ahí guiaremos, pues, el camino. Listo, chicos. Muchachos, por favor, calentamos voces, ¿sí? Calentamos voces y nos metemos a nuestra primera diapositiva. Levantando la mano, levantando la mano. ¿Quién dijo yo? Por favor, no se empujen con tranquilidad. Vamos, guardando distancia social, por favor. Guardando distancia social. Listo, muchas gracias. Levanta la mano y el que levanta la mano colabora no con su profesor, colabora con el aula, ¿sí o no? Colabora con el aula. Listo. Vamos, chicos, ¿quién dijo yo? ¡Ay, para eso están aplaudiendo! ¡Hoy día lee! ¡Yeah! ¿Quién quiere leer? Todos se quedan callados. Vamos, muchachos, levanta la mano. Vamos. Únicamente vas a leer, ¿ah? Únicamente vas a leer. Buena, Nicole. Vamos luego contigo, Andrea. Primero, Nicole. Nicolcita, te escuchamos, hija. El concepto de narración, ¿no, profe? Todo lo que ves en la diapo tienes que leer. Narración es el proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. Elementos constitutivos de la narración: personajes, acciones, tiempo, espacio. Narrador, voz, que enuncia el relato, nos cuenta lo que sucede en el texto. Narrador es diferente a autor real. Narrador, presencia intratextual, es decir, solo existe dentro de la obra. Enuncia la historia contada. Autor real, presencia extratextual, que vive en el mundo real. Organiza el texto y le da una forma determinada. Muchas gracias, hija. No se olviden, el autor real: Homero, Dostoyevsky, Víctor Hugo, Poe, Palma, Bryce, Rulfo, García Márquez, Nabokov, Henry Miller, Tomás Moro, ¿entienden? Ellos son los autores, los que aparecen en la obra. El autor real. Ese autor real es extratextual. ¿Por qué es extratextual? Porque está fuera del texto. Pues el texto está acá, ¿entiendes? El texto está aquí, ¿ya? Esta obra que es hermosa, léanla por favor. 1984, George Orwell. Listo. George Orwell es el autor real, por ende, extratextual. Está afuera de la obra. Listo, está afuera de la obra. Ese George Orwell escoge a una voz. ¿Qué voz escoge? La que él quiera, ¿no? La que él quiera. Esa voz es la que contará la historia. Ese será el narrador. ¿En dónde está el narrador? Adentro de la obra. Por eso es intratextual. Es el que cuenta por el autor, ya que el autor lo escogió, por eso es extra, está fuera. El narrador es intra, está dentro. Cuenta esa narración. Cuenta esa narración. ¿Basada en qué? Basada en los personajes creados por el autor real, en las acciones que estos cometen, en el espacio que él les ha dado, en el tiempo que ha decidido hacer interactuar a sus personajes, ¿entienden? ¿No? Esa es la marca de el narrador en la narración, o sea, y el autor afuera, y el autor afuera. Continuamos, muchachos. Entonces, profe, si yo desearía contar mi propia vida, ¿sería autor o narrador? Hija, si tú quieres contar tu propia vida y la cuentas desde un enfoque histórico, serías autora.
¿Listo? Serías autora. Ahora, si tú, lógico, ciertos pasajes de tu vida te dan roche, ¿entiendes? No te dan roche, no, Renato, yo alucino, Renato, que mi viejo se entere cuando, no, me mata mi papá, Renato. Entonces vas a tener que mentir, ¿sí o no, hija? Vas a tener que mentir en algunos pasajes de la obra, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, como vas a tener que mentir, ya es literatura. ¿Entiendes? Y por más que el 99% de la obra sea verdad, ese 1% la hace falsa. ¿Entiendes? Y tú has escogido, no pondrás como personaje a Alexandra. ¿Entiendes, no? Sino pondrás a Mía. Mía es tu personaje, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las obras de Arguedas, ¿no? El gran Arguedas, el gran José María Arguedas, ¿no? ¿Quién era en sus obras José María Arguedas? Ernesto. Ernesto, ese protagonista era él. ¿Listo? Muy bien. Chicos, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Al toque, al toque, al toque. El que levanta la mano gana. Es cuestión de así de quién aprieta primero, quién aprieta primero. El que aparece ahí, el que aparece ahí. El que aparece ahí es el que gana. ¿Listo? ¿Quién fue? Uno. Ahí está. Andrea, te escuchamos, hijita. Por favor, tipos de narradores. Toda la diapositiva, profesor. Sí, primero me lees la parte roja y luego yo explico y luego me lees la parte morada. Ya está bien. Tipos de narradores. Fuera de la historia. Narradores, no personajes. Omnisciente. Sabe y conoce todo lo que ven, oyen, piensan y sientan los personajes, e inclusive lo que fue presenciado por ellos. Objetivo. Describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. ¡Claro! Hay un toque, hijita. Listo. Entonces tenemos fuera de la historia. Cuando los narradores están fuera de la historia, no son autores, no son autores. Acuérdate, el autor ha escogido ese narrador para que esté fuera de la historia. Esta es Esta es la historia. Listo. Ahí está la historia. ¿Dónde está el narrador? Fuera. ¿Entiendes? El narrador está fuera. Y el autor más afuera todavía. ¿Entiendes? Más allá. Listo. Entonces, cuando el narrador está fuera, casi siempre narra en tercera persona. ¿Ya? Casi siempre la narración es en tercera persona. Y tenemos dos formas para narrar y lógico, si yo narro en tercera persona, jamás seré personaje, pues, ¿entiendes? ¿No? Jamás seré personaje. ¿Por qué? Porque cuando narro en tercera, ¿cómo narro? Él, ellos, ella, ellas, ¿entiendes? ¿No? Por ejemplo, mi amiga Andrea que me preguntaba, ¿no? Renato, ¿y yo podría contar mi propia historia? Claro, de repente Andrea agarra y nos dice que su personaje se llama, igual que tu profe, Renato. Pero eres tú. Oye, Renato, pero no sería. Claro, ¿por qué? Porque tú te puedes hacer pasar como hombre. O yo me puedo hacer pasar como mujer. ¿Por qué? Porque el personaje lo creo yo, que soy el autor. Y le doy voz al narrador para que cuente la historia de manera omnisciente. Chicos, ¿quién es omnisciente? Ah, ¿quién es omnisciente? También es omnipresente y también es omnipotente. ¿Quién es? Ah? ¿Quién es omnipotente, omnipresente, omnisciente? Porque todo lo puede, porque está en todos lados, porque todo lo sabe. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tío? ¿Quién es ese tío? Vamos, ¿quién me lo dice? Ah, Dios. ¿Sí o no? Dios es omnisciente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el narrador, ay, yo también, pues, no, ya somos dos, Dios y yo, ¿ya? Es omnisciente, ¿eh? ¿Listo? Es omnisciente porque todo lo sabe, ¿entiendes? ¿Qué sabe Renato? Todo sobre su personaje. Sabe su pasado, sabe lo que pasará, su futuro, sabe su presente, sabe cómo siente, sabe cómo duda, sabe sus temores, sus ganas, sus deseos, sus miedos, sus terrores, sus pecados, ¿entiendes? ¿No? Un narrador omnisciente sabe todo de su personaje. Algo así mía, ¿no? Algo así como nuestra mamá, ¿no? Que sabe todo, ¿no? De ese personaje que ha creado tu propia madre, o sea, tú. Vaya, ¿no? Algo así. Y tu vieja es la narradora omnisciente de la historia, ¿no? Pero
eso nos lleva, pues, a que sea un personaje muy particular, ¿no? Todo lo sabe, listo. Pero también hay un narrador objetivo, que también narra en tercera, ¿no? Que también narra en tercera. Chapen su teléfono, chicos, chapen su teléfono. Cuando filmas a tus amigos, cuando están haciendo su TikTok, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando filmas a tus patas, ¿no? Listo. Sale tal cual, ¿no? Sale tal cual, ¿sí o no? Sale tal cual, ¿no? Pero nosotros podemos ver en esa grabación los sentimientos de tus amigos. No, pues, ¿acaso en esa grabación sale el pasado de tus amigos? Tampoco, pues, ¿entiendes, no? Porque un narrador objetivo es lo que podríamos conocer como un narrador cámara. ¿Entiendes? Es una cámara que nos cuenta la historia, ¿entiendes? Es una cámara que nos va contando la historia tal cual, ¿manjan? Tal cual. Esa es la idea del narrador objetivo. No conoce, o sea, nos cuenta del personaje, pero exactamente en ese momento. No sabe nada de su pasado, no sabe nada de lo que pasará, no sabe lo que siente, ¿entienden? Y ahí está la diferencia entre el narrador no personaje omnisciente, ¿cierto? Que es el narrador Dios, sé todo de ese personaje, y el narrador objetivo, que únicamente cuento lo que veo, tal cual. Continúa, hija. Ah, sí, profe. Dentro de la historia, narradores, personajes. Protagonista utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Por eso es una narración subjetiva y desde una perspectiva personal. Y narrador, personaje, testigo, que relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Listo. Señores, ahora ese narrador está dentro de la historia. Y si está dentro de la historia, es un narrador personaje, pues tiene que estar dentro de la historia. Y la única opción que me queda es la primera persona. Yo, mi, me. ¿Entiendes? Yo, mi, me. Primeras personas, ¿cierto? Y eso nos lleva pues a que la historia que yo vaya a contar o vaya a narrar se va a poner muy subjetiva, se va a poner muy subjetiva. ¿Por qué? Porque la historia la veo desde mi punto de vista. Yo soy Lázaro y fui parido a las orillas del río Tormes. Novela de carácter autobiográfico, pero literaria porque es ficción. ¿Entienden, no? Y el narrador testigo. Batman y Robin, acuérdense de Robin. Robin cuenta la historia de Batman. ¿Acaso sabe todo Robin de Batman? Sabe algunas cosas, pero no sabe lo que hará. No sabe lo que está pensando, ¿entiendes? Por ende, su conocimiento es parcial, no total, ¿entienden? Y eso nos lleva, ¿no? Nos lleva a entender de que no cumple un papel activo, como sería el personaje principal, sino que siempre está de segundo, de manera pasiva, tratando de soportar la historia, ¿no? La historia del personaje principal. ¡Listo, señores! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos, levantamos la mano, levantamos la mano. Ya somos 40 por aquí casi, ¿eh? Ya somos 40 por aquí. ¿Quién quiere colaborar con el aula? Mi amiga Angeli. Vamos, Angeli, te escuchamos, hija. El tiempo de la historia es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años que transcurren dentro del cuento o novela de inicio a fin. El tiempo del relato es el orden en que el narrador presenta los hechos. Estos pueden ser representados de dos maneras, natural y artificial. El de orden natural es un orden lógico y cronológico, y el de orden artificial es la alteración de la temporalización o ruptura de la linealidad. Genial. Claro, pues chicos, porque el tiempo de la historia puede ser todo esto, ¿entiendes? Pero de este tiempo de la historia yo solo cuento este pedazo de aquí, ¿entiendes? Por ejemplo, el tiempo de la historia. Nuestra amiga Nicole nos quiere contar toda su historia
¿no? Toda su historia de la secundaria, ¿no? De la secundaria. Ah, su madre, Renato, pero 5 años primero, ¿no? Y ella todavía, Renato, repitió tercero. Ah, su madre, 6 años, Renato, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto hizo, Renato, ¿no? No nos va a contar los 6 años. De los 6 años, escoge únicamente el cuarto año de secundaria, que fue el año más bacán para ella. ¿Entienden, no? Y eso sería el tiempo que ella relatará. ¿Entienden? El tiempo de la historia es toda su secundaria, pero el tiempo del relato solamente recae en el tercero de secundaria. Por eso, pues, muchachos, si nosotros pensamos, ¿no? Si nosotros pensamos, a ver, muchachos, en la Ilíada, ¿ah? Si nosotros pensamos en la Ilíada, ustedes saben que la Ilíada nos habla de la guerra entre los aqueos versus los teucros, ¿cierto? Y ustedes saben bien, pues, que esta guerra va a tener, pues, no, muchachos, ¿cuántos años duró la guerra? Yo ya me olvidé ya. ¿Ah? ¿Cuántos años duró la guerra, chicos? ¿Ah? ¿Cuántos años dura la guerra, mis hijos? ¿Ah? La guerra de la Ilíada, muchachos, ¿cuántos años dura? Vamos por el chat, señores. ¿Cuánto tiempo duró el tiempo, lo de la Ilíada, muchachos? 10 años, 10 años de guerra. De esos 10 años, Natalie, 10, ¿ya? Homero solo cuenta en el relato uno, es más, ni un año, algo de 2 meses nada más dura, 53 días, 56 días, algo así. Lo mismo sucede en la Odisea, muchachos. ¿Cuánto tiempo tardó en volver Odiseo a su tierra Ítaca? ¿Cuánto tiempo tardó en volver, muchachos? 10 años también. Pero Homero, ese sería el tiempo de la historia. Homero, ¿cuánto de tiempo de relato nos cuenta allí? También casi 2 meses, 50 y tantos días, ¿entienden? Una cosa es el tiempo de la historia y otra cosa es el tiempo que yo relato. El tiempo de la historia es el todo, ¿entienden? El tiempo del relato es únicamente una partecita, lo que yo cuento. Y lógico, puedo tener un orden natural, ¿no? El protagonista tiene 15, 20, 30, 40, se murió, ¿no? O también puedo tener un orden artificial. El protagonista tiene 15, 8, 30, 20, se muere, vuelve a vivir, ¿entiendes? Y para eso, ¿qué le aplico? Anticipaciones, salto al pasado con los flashbacks, entrecruzo historias, cuento una historia por aquí, otra historia por acá, luego se terminan uniendo, trabajo el inicio, parto aquí, doy una vuelta y llego al mismo sitio como 100 años de soledad, incluso como las obras homéricas. ¿Listo? Muy bien, pues señores, entramos a los personajes. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo rápidamente, muchachos? ¿Quién dijo yo? ¿Ah? ¿Quién dijo? Uy, ya se acabaron las participaciones, ya se chuparon ya. ¿Ah? Vamos, muchachos. Vamos, mi amiga mía, te escuchamos. Personaje según el grado de relevancia. Principal, organiza los acontecimientos y tiene un rol fundamental. Ejemplo, Lázaro. Secundario, es una presencia complementaria que da coherencia al sentido del protagonista y del tema. Ejemplo, el primer amo de Lázaro, el ciego. Incidental o episódico, ayuda a ordenar, revelar, solucionar o redactar los sucesos. Ejemplo, Saide, padrastro de Lázaro. Claro, todo personaje principal es el que se lleva la historia a cuestas, ¿entiendes? El personaje principal está durante toda la novela, así se muera, alucina, ¿no? Renato, pero si se muere ya no es el personaje principal. Sí, pero su presencia, si se siente, sigue siendo el personaje principal. Todo personaje principal necesita a su secuaz o necesita a su antagonista para poder realizar esas aventuras, ¿entiendes? O bien para enfrentársele o bien para ir acompañado. Listo. Y el personaje incidental, su nombre lo dice, es un incidente o episódico. Aparece un ratito y de allí nunca más vuelve
vuelve a aparecer, pero ayuda casualmente en ese momento para dar cierta claridad a lo que sucede, ¿cierto? Hay personajes por nivel de complejidad simples, complejos, y hay personajes vistos según las transformaciones, estáticos y dinámicos. Un personaje simple que casi siempre es estático se mantiene tal cual, ¿no? Tal cual nos los presenta el autor, mientras que los complejos suelen ser dinámicos porque cambian en sus personalidades, varían en sus actuares. Por ejemplo, un personaje simple para mí, medio estático, sería Sonia Marmeladov en Crimen y Castigo, una prostituta que se prostituye para mantener a la familia, muy cristiana, muy beata, ¿no? Mientras que un personaje complejo, dinámico, sería Raskolnikov, casualmente, ¿no? Un personaje que va variando, de estudiante pasa a ser un asesino, luego pues un confesor, ¿entienden, no? Entonces vemos cómo se abrazan, ¿no? No necesariamente se unen, ¿ya? Pero más o menos se relacionan el nivel de complejidad hacia el nivel de transformaciones. ¡Listo! Última participación, vamos, ¿quién se manda, chicos? ¿Quién se manda? ¿Quién dice yo para cerrar la clase del día de hoy? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿O termino yo? Vamos, señores. A ver, amiga Camila, te escuchamos. Dale, Camilita. Espacio. Abiertos. Están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presentan diversidad en su configuración. Los cerrados poseen reducida posibilidad de desplazamiento y escasa posibilidad de comunicación. Los rurales están relacionados al campo y actividades de producción como la agricultura y la ganadería. Urbanos están conformados por agrupaciones de edificaciones donde viven personas de diversas clases sociales. Listo, me voy a pasear por el centro de Lima con esa abertura, pero luego me meto a un bar donde está todo cerrado, lleno de humo, para cambiar luego, pasearme por esa urbe llena de edificios y cemento, pero luego parto hacia el mundo rural, ese campo abierto que me da libertad. Señores, las claves para el día de hoy y vamos a darnos palmas todos porque el día de hoy todos han participado. Y siendo exactamente las 3:55 me tengo que ir, amigos. Listo. Por favor, las palmas, ¿dónde están sus aplausos para ustedes? ¿Ah? Muy bien, chicos. La próxima semana los escucho, ¿eh? ¿Listo? Muy bien. ¿Ya tienen las claves? ¿Sí? Me voy antes que me echen. Muy buena tarde. Nos vemos. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? A ver, voy a hacer una captura de pantalla, por favor, me esperen un momentito. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla.
Por favor, confirmen si todo está saliendo bien, se escucha bien. Por favor, confirmen. ¿Se observa la pantalla? Bien. Gracias, Gómez. Gracias, Asensio. Vamos a comenzar entonces. Para continuar, voy a dejar de compartir mi cámara, ¿no? Bien, entonces, semana 9. Vamos a revisar en esta semana la fracción generatriz de un número aval. Es decir, vamos a estudiar a los números avales. Pero antes de estudiar los avales, vamos a hacer una pequeña introducción. Es decir, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Primero, antes de llegar a los números avales, vamos a estudiar a los números decimales, su clasificación. Luego vamos a ver los números decimales exactos e inexactos, algunas características y luego la fracción generatriz de los números decimales. Una vez establecida para los números decimales como base, vamos a generalizar y esa generalización, antes de ello veremos la regla de los 9 que está dentro de la clasificación de los números decimales inexactos. Luego de eso vamos a ver entonces los números avales, ¿ya? Y su fracción generatriz. Vamos a ir primero de lo, digamos entre comillas, ¿no? De lo fácil a lo difícil. Difícil entre comillas. Y luego, finalmente, veremos el teorema de Midi. Bien, entonces comencemos. Números decimales. Diremos que un número decimal es aquella expresión en forma lineal de una fracción que debe ser fracción irreducible, luego de efectuar la operación división entre sus términos. Este número, escrito en forma lineal, va a constar de dos partes, una parte entera y una parte decimal. Ambas partes estarán separados por una coma, al cual llamaremos la coma decimal. Es decir, tengo una fracción de la forma n sobre d. Voy a considerar siempre que esta fracción debe ser una fracción irreducible. Entonces, al efectuar la división de esta fracción irreducible, encontraré un número, al cual llamaré número decimal, donde una parte será la parte entera, la otra llamaremos la parte decimal. Ambas partes estarán separadas por una coma decimal. Considerar entonces que n y d deben ser pesi para que sea una fracción irreducible. Por ejemplo, 42 sobre 100. No es una fracción irreducible, podemos simplificar y obtener 21 sobre 50. Esta sí es una fracción irreducible. Entonces, al efectuar la operación división entre 21 y 50, encontraremos el número 0,42. Aquí estoy tomando una fracción que es irreducible y a su vez es una fracción propia. Cuando la fracción es propia, siempre encontraremos que la parte entera va a ser 0. Por comodidad, siempre vamos cuando damos ejemplos, vamos a considerar fracciones que son propias. Es donde la parte entera sea 0. Clasifiquemos ahora entonces a los números decimales. Los números decimales se van a clasificar de la siguiente manera. Se clasificarán como números decimales exactos y números decimales inexactos. Dentro de los números decimales inexactos, primero veamos los números decimales exactos. El número decimal exacto será aquel número decimal cuya parte decimal, repito, por comodidad, vamos a considerar siempre fracciones que sean propias para tener parte entera 0. Solamente por comodidad, pero en general eso no necesariamente es así. Entonces diremos que un número decimal exacto es cuando la cantidad de cifras de su parte decimal es una cantidad finita. Ahora, un número decimal inexacto será aquel número decimal cuya cantidad de cifras de su parte decimal va a ser infinita. Los números decimales inexactos se van a subdividir en dos
Número decimales inexactos periódicos puro o número decimal inexacto periódico mixto. Se dice número decimal inexacto periódico puro cuando una cifra o un grupo de cifras, al cual llamaremos periodo, se va a repetir de manera indefinida. Por ejemplo, puedo considerar 0, una cifra, y esta cifra se va a repetir. Y cuando se repite infinitamente, en lugar de escribir A0, A infinitamente, vamos a escribir como A0, sombrerito. Por ejemplo, consideremos un número decimal periódico puro de 2 cifras que se repiten de manera indefinida. Y así, podemos tener un grupo de cifras. Ahora, número decimal inexacto periódico mixto será aquel número decimal cuando el periodo o la cantidad de cifras que se van a repetir será después de uno o un grupo de cifras que no se repite. Es decir, por ejemplo, tengo el número decimal 0, A, B, así infinitamente cifras B. Entonces tengo una cifra que no se repite y una cifra B que se va a repetir de manera indefinida. También podemos considerar así. Este número decimal cuya cantidad de cifras que no se repiten 2 y cantidad de cifras que se van a repetir de manera indefinida o periodo 2. O otra, por ejemplo, podemos considerar 3 cifras que no se repiten y luego 4 cifras que se van a repetir de manera indefinida. Esa será entonces la forma que vamos a representar a los números mixtos. Vamos a detallar cada uno de ellos estudiando sus características, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cada uno. Comencemos entonces por el número decimal exacto. Un número decimal exacto será aquel número decimal cuya cantidad de cifras de su parte decimal es finito y parte entera una cantidad también finita. ¿Ya? Aquí estamos considerando, sí, una fracción que nos genera una parte entera, un número. Ello significa entonces que esta fracción es una fracción impropia. Cuando es propia, se genera su parte entera 0. Por ejemplo, 1001 entre 8. Al efectuar esta división, encontraremos como parte entera 125 y como parte decimal también 125. Es decir, 1, 2, 5. 3 cifras en su parte decimal. Y la cantidad de cifras de la parte decimal es finita, es 3. Por lo tanto, esta fracción genera un número decimal exacto. O, por ejemplo, 617 sobre 5000. Aquí ya observo que esta fracción es una fracción propia. El anterior era una fracción impropia. Ahora estamos frente a una fracción propia. Por lo tanto, entonces, la parte entera siempre va a salir 0. Será entonces 0, 1, 2, 3, 4, su parte decimal. 4 cifras en la parte decimal. Entonces, es un número decimal exacto. Ahora, veamos las características. Esto es lo que nos va a interesar en realidad. Prestemos muchísima atención a estas. Vamos a nombrar 3 características de cuando una fracción genera un número decimal exacto. Vemos así entonces. Una fracción de la forma n sobre d genera un número decimal exacto si y solamente si sucede lo siguiente. Si el denominador es 2 o si el denominador es 5 o si el denominador es producto de ambos, 2 por 5, o más aún, si el denominador es una potencia de 2 o es una potencia de 5, o el producto de ambos, con toda seguridad diremos que esta fracción me va a generar un número decimal exacto. Entonces, para saber si una fracción genera o no un número decimal exacto, lo único que debemos hacer es prestar atención al denominador, estudiar su denominador. Por ejemplo, las fracciones que hemos considerado en líneas anterior, tengo que en la primera fracción su denominador es 8 y es una potencia de 2, 2 al cubo. Entonces, con toda seguridad puedo afirmar sin la necesidad de efectuar la división, puedo asegurar que esta fracción me genera pues un número decimal exacto.
El segundo ejemplo tengo también donde el denominador es una potencia de 2 y de 5. 5.000. Si hacemos la descomposición canónica, encontraremos como únicos factores 2 y 5. Veamos otro ejemplo. 1 sobre 8. Sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me va a generar un número decimal exacto, porque el denominador es una potencia de 2. Al efectuar la división encontraremos este número, 0,125. O, por ejemplo, esta fracción 11 sobre 125. Sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me genera un número decimal exacto, solamente estudiando su denominador. El denominador es una potencia de 5, 5 al cubo. Así entonces, ya efectuando la división, podemos constatar que esta fracción nos genera un número decimal exacto de 3 cifras. Es más, el exponente de 2 o de 5 nos va a indicar inclusive también la cantidad de cifras que va a generar esta fracción. Esa será la siguiente característica que vamos a estudiar. Entonces diremos, la cantidad de cifras decimales de una fracción que genera un número decimal exacto estará dado por el mayor exponente o el máximo exponente de 2 o de 5. Es decir, estudiando su denominador y identificando cuál es el exponente 2 y 5, ese exponente, el mayor exponente, nos va a indicar la cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, consideremos la fracción 1 sobre 400. Yo sé que al hacer la descomposición canónica del denominador, obtengo 5 al cuadrado por 2 a la cuarta. Y fíjense, aquí tengo los dos factores, 2 y 5. Y observo que 5 tiene exponente 2 y 2 tiene exponente 4. Entonces, con solamente observar el exponente de estos dos factores, ya puedo decir que esta fracción me genera 4 decimales. Genera un número decimal exacto de 4 decimales. Y al efectuar la división encontraremos este número, 0,0025, 4 cifras. Entonces, el mayor exponente nos indica la cantidad de cifras. Otro ejemplo, 21 sobre 1600. Al hacer la descomposición canónica de 1600, la descomposición es 2 a la sexta por 5 al cuadrado. Y observo que el mayor exponente entre 2 y 5 es el de 2, el exponente de 2, que es en este caso 6. Entonces, con toda seguridad puedo decir que esta fracción me va a generar un número decimal exacto con 6 cifras en su parte decimal. Y al efectuar la división encontraremos este número que contiene en realidad pues 6 cifras decimales. Bien. Entonces, el mayor exponente nos indica la cantidad de cifras decimales. Cantidades de cifras decimales, el mayor exponente es 6 y 2, porque aquí tenemos el exponente 6 y el otro exponente es 2, entonces elegimos el mayor, y el mayor es 6. Bien, veamos ahora la otra característica. Dijimos que vamos a tener en cuenta 3 características. Ya hemos visto el primero, que nos indica, o el comportamiento del denominador nos indica si genera o no genera un número decimal exacto. Luego la segunda característica, la cantidad de cifras en la parte decimal. Y ahora, si tenemos un número decimal exacto, este número decimal podemos hacer el proceso inverso y convertir en una fracción, al cual llamaremos su fracción generatriz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tengo entonces este número decimal de k cifras decimales. Estamos considerando donde la parte entera es 0. Así entonces, para generar su fracción generatriz, ¿qué vamos a hacer? El numerador será aquel numeral que está en la parte decimal. G, H hasta X y Z. Numeral. Ese será el numerador. El denominador será la unidad seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Estamos considerando k cifras decimales, entonces será 1 seguido de k ceros. De esa forma,
convertiremos un número decimal exacto a su forma de fracción generatriz. Así entonces, por ejemplo, tengo este número decimal de 4 cifras. Podemos escribir entonces 25 o 0025, ¿no? Pero como 0 a la izquierda no consideramos, solamente 25. Sobre 1 seguido de 4 ceros o 10.000. Otro, 14,252. Tenemos 3 cifras decimales. Entonces escribimos, el numerador será aquel numeral que está conformado por las cifras tanto de la parte entera, 1, 4, como también de la parte decimal, 2, 5, 2. Numerador y denominador, la unidad seguida de 3 ceros. Bien, entonces estas son las 3 características que debemos tener muy en cuenta al momento de desarrollar ejercicios. Veamos ahora a los números decimales inexactos. Por favor, si van a hacer captura de pantalla, hagan en este momento. Veamos entonces ahora los números decimales inexactos. Sigamos. Números decimales inexactos. Los números decimales inexactos también provienen de una fracción. Ahora, con la diferencia que su cantidad de cifras de su parte decimal será infinito. Estamos considerando la parte entera, por lo tanto, entonces, un numeral significa que nuestra fracción es una fracción impropia. Porque en la parte entera nos sale un número que es distinto de 0. Por ejemplo, ¿no? 1233 entre 999. Si hacemos la división, encontraremos este número. Parte entera 1 y su parte decimal una cantidad indeterminada de cifras. Con la característica que aquí hay cifras que se van a repetir o un grupo de cifras. Por ejemplo, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Así entonces se va a repetir estas 3 cifras de manera indefinida. Entonces, en lugar de escribir así con puntos suspensivos, vamos a escribir de aquí en adelante como 1,234 y un sombrerito en la parte superior. Digo entonces ahora, sabemos que los números decimales inexactos se clasifican o se subclasifican en dos: números decimales inexactos periódico puro y número decimal inexacto periódico mixto. Primero estudiemos los números decimales inexactos periódico puro. Entonces, ahora vamos a considerar que esta fracción, donde su parte decimal tiene una cantidad indeterminada de cifras, pero puedo observar que aquí, como en nuestro ejemplo, hay un grupo de cifras que se está repitiendo, digamos G, H, I, hasta X, Y, Z. Ese será el grupo que se va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, parte entera, un numeral, y parte decimal, hay, digamos que exista acá cifras que se van a repetir. Entonces, cuando observamos que hoy hay una cierta cantidad de cifras que se repitan, a esta cantidad vamos a llamar periodo. Entonces, este número decimal tiene periodo K. Y vamos a escribir de la siguiente manera: G, H, I, así sucesivamente X, Y, Z, y un sombrerito en la parte superior para indicar que ese grupo de cifras es el que se va a repetir. Bien. Ahora con numeritos. 1 sobre 3. 1 sobre 3 al efectuar la división nos va a salir 0,3333 y así sucesivamente. Infinitas cifras. Que de aquí en adelante escribiremos solamente como 0,3 sombrerito. O por ejemplo el siguiente número. 246 sobre 999. Encontraremos también entonces que este número va a generar infinitas cifras en su parte decimal y va a haber 3 cifras que se van a repetir de manera indefinida. 246, 246 y así sucesivamente. Entonces, por notación escribiremos 0,246 y sombrerito en la parte superior, el cual nos va a indicar que hay 3 cifras que se van a repetir de manera indefinida. O también, este número decimal tiene periodo 3. Las características, que esta es lo que nos debe interesar mucho más. Bien, primera característica. Si tengo una fracción, ¿cómo voy a saber si esta fracción me genera o no un número decimal inexacto periódico puro? Entonces, diremos que esta fracción genera un número decimal inexacto periódico puro. De aquí en adelante vamos a convenir, cuando veamos P y sombrerito, vamos a convenir que vamos a entender que sea, o nos va a indicar periódico puro, ¿ya? Solamente por notación.
Entonces, esta fracción genera un número decimal inexacto periódico puro si y solamente si sucede lo siguiente. Ahora va a suceder todo lo contrario con respecto al caso anterior. Es decir, si el denominador no es 2, o si el denominador no es 5, o si el denominador no es el producto de ambos, 2 por 5, o más aún, si el denominador no es una potencia de 2, o no es una potencia de 5, o no es el producto de ambos, 2 a la n por 5 a la n. Entonces, si es así, con toda seguridad diríamos que la fracción nos va a generar un número decimal inexacto periódico puro. Por ejemplo, 2 sobre 3. Al observar el denominador pues obviamente es diferente de 2, ¿no? O de 5. Entonces, con toda seguridad, digo que esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro. Y al efectuar la división, encontraremos que justamente es 0,666, el cual se puede escribir como 0,6 y un sombrerito en la parte superior, porque es la única cifra que se repite. Otro, 1 sobre 11. También 11 obviamente no tiene nada que ver ni con 2 ni con 5. Por lo tanto, entonces, esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro. Y al efectuar la división encontraremos 0,090909 y así sucesivamente, el cual se puede escribir como 0,09 sombrerito. Hay dos cifras que se repiten de manera indefinida. O podemos decir también que esta fracción nos genera un número decimal inexacto de periodo 2. Este otro número, o esta otra fracción, 27. 27 obviamente no tiene nada que ver con 2 y 5, por lo tanto, entonces esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro, que este es, que al efectuar la división encontraremos este número, o el cual podemos escribir como 0,037. Bien. Esa es la primera, entonces, característica. Veamos ahora la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? ¿Cómo averiguar la cantidad de cifras periódicas que genera un número o una fracción? Si ya sabemos que una fracción nos genera un número decimal inexacto periódico puro, ahora quiero saber cuántas cifras periódicas nos genera. Entonces, para calcular la cantidad de cifras periódicas, vamos a decir así. La cantidad de cifras periódicas viene dado por la cantidad de cifras del menor, ojo, aquí estoy usando este simbolito, del menor número de 9 que contiene al denominador. Tal y como está así, ya no es tan directo como en el caso anterior. Aquí hay algo que tal vez no está tan digerible de forma inmediata, pero ahora lo vamos a ver. Esta forma de calcular la cantidad de cifras tiene que ver muchísimo con la regla de los 9 o la descomposición canónica de los 9. Ahora la vamos a ver. Entonces, veamos la regla de los 9. ¿Qué significa? Que la cantidad de cifras periódicas va a venir dado por la cantidad de 9 que contienen el denominador o por la descomposición canónica de estos. Es decir, vamos a descomponer canónicamente a los 9 o a los números de cifras 9. Por ejemplo, al mismo 9 o al 99, al 999, a todos los numerales de cifras 9. Entonces diremos así. Por ejemplo, el primer número, 9, cuya descomposición canónica es 3 al cuadrado. Entonces, si el denominador de una fracción tiene a 3 o a 9, con toda seguridad vamos a decir que esta fracción nos va a generar una sola cifra periódica. O también vamos a decir nivel 1. Veamos el siguiente número de 9, el 99. El 99, cuya descomposición canónica es 3 al cuadrado por 11. ¿Qué significa? Si en el denominador de una fracción tengo como factor a 11, o a producto de ellos 11 por 3, que sería 33, o a 99, con toda seguridad voy a decir que esa fracción me va a generar dos cifras periódicas. Veamos el siguiente número de 9, 999, que se puede escribir como 27 por 37. O en este caso, 3 al cubo por 37. Entonces, si en el denominador de una fracción aparece 37, o 27,
o el producto de ambos, o algunas combinaciones de ambos, por ejemplo, 37 por 3 o 37 por 9. Cualquier combinación de estos factores, con toda seguridad voy a decir que me va a generar 3 cifras periódicas. Y así, podemos hacer la descomposición canónica de los números 9. Voy a mostrar solamente porque esto usted lo tiene en el material. Cuando tenemos un número de 4 cifras 9, su descomposición canónica 3 al cuadrado por 11 por 101. De 5 cifras 9, su descomposición canónica 3 al cuadrado por 41 por 271. Entonces, si el denominador de una fracción contiene a 41 o a 271 o a 271 multiplicado por 3 o a 41 multiplicado por 3 o multiplicado por 9, con toda seguridad diríamos que esta fracción nos va a generar 5 cifras periódicas. Aquí tengo el de la descomposición canónica de 6 nueves, 3 al cubo por 7 por 11 por 13 por 37. Entonces, cualquiera de estos factores que aparecen en la descomposición canónica, si aparece en el denominador de una fracción, nos va a generar 6 cifras periódicas. Y así, para el siguiente número también, de 7 cifras 9, esta es su descomposición canónica. Cualquiera de estos factores nos va a generar 7 cifras periódicas. Para un número de cifras 9, que digamos 8 cifras 9, cualquiera de estos factores nos va a generar entonces 8 cifras periódicas. Y así para 9 nueves, es decir, un numeral de 9 cifras, 9, esa es su descomposición canónica. Si observo en el denominador de una fracción, cualquiera de estas combinaciones de estos factores me va a generar 9 cifras periódicas. Y así. Esta es la descomposición, se puede seguir haciendo, creo que hasta ahí es más que suficiente. En el examen, en cualquier examen, a lo más te pueden proponer pues la descomposición canónica de 6 nueves, salvo que por ahí quisieran hacer, digamos, entre comillas, tranquearte, ¿no? Pero a lo más te ponen en la descomposición canónica de 6 nueves. Entonces, estas descomposiciones canónicas hay que recordarlo. Si no lo recuerdas, simplemente hay que hacer la descomposición canónica de 9, nada más, ¿ya? Entonces, de estos numeritos que está marcado de rojo, vamos a llamar los representantes. Es decir, vamos a tener en cuenta cuando hagamos o cuando estudiemos el denominador de una fracción a estos números al cual llamaremos los representantes. En cada uno de estos vamos a considerar representantes, el cual nos va a indicar inclusive el nivel, ¿no? El nivel. Por ejemplo, en la primera descomposición, 3, ¿no? Factor 3. 3 es el representante de esta descomposición y estará en el nivel 1. Decir que está en el nivel 1 significa que nos va a generar una cifra periódica. O el 11, ¿no? En la descomposición de 99. El 11 será el representante. ¿Por qué? Porque en el anterior ya aparece el 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y así, cada uno de estos numeritos que está marcado rojo van a ser los representantes y nos van a indicar el nivel. Conociendo el nivel ya podemos decir cuántas cifras periódicas nos genera una fracción que tiene a estos representantes. Por ejemplo, ya habíamos dicho que en la fracción 1 sobre 27, en la diapositiva anterior, esta me genera 3 cifras periódicas. Pero uno puede observar, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo 27, que es 3 al cubo, pero 3 al cubo está en el nivel 3, pero también aparece en el nivel 6. Entonces, ¿cuál de ellos voy a elegir? Y ahí es donde encaja nuestra forma de calcular la cantidad de cifras periódicas. Dice, ¿no? Es la cantidad de cifras del menor número de nueves que contiene el denominador. Por ejemplo, 27. 27 es un factor y al ver la descomposición canónica de nueves, observo que aparece en el nivel 3, pero también aparece en el nivel 6. ¿Quién voy a elegir? Dice, debes elegir el menor número de nueves que contiene el denominador. Aquí el denominador es 27. Como el denominador es 27, entonces voy a elegir el menor. En este caso,
999. Es un factor de, o 999 contiene a 27. Por lo tanto, entonces, eran 3 cifras periódicas, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ahí es donde encaja este simbolito que estoy escribiendo como menor, ¿ya? Siempre se elige el menor. Ahora, ¿qué pasa si los factores del denominador están en distintos niveles? Aquí ratificamos, ¿no? 27, para decir, ¿no? 27 está contenido, pongo entre comillas, por este simbolito que hemos usado para conjuntos. 27 está contenido en 999. Contenido en el sentido que es factor, por eso lo pongo entre comillas. Y aquí al revés, contiene, nada más, ¿ya? Entonces 27 está contenido en 99. Es decir, 27 por 37 es 999. Por lo tanto, genera 3 cifras periódicas. Ahora, lo que decía, ¿qué pasa si tenemos factores que están en distintos niveles? Por ejemplo, tengo una fracción cuyo denominador tiene por factores a 11 y 7, es decir, 1 sobre 77. Al hacer la descomposición canónica observo 11 y 7. 11 es un representante y es el representante del nivel 2. Entonces me genera 2 cifras periódicas, pero también está acompañado de 7. Y 7 es un representante del nivel 6 y me genera 6 cifras periódicas. Aquí, ¿a quién voy a tomar? En este caso, cuando hay factores que están en distintos niveles, ¿a quién voy a tomar? La regla me dice tomar, o es la cantidad de cifras del menor número de 9 que contiene al denominador, pero en este caso tengo en distintos. Para el ejemplo de 1 sobre 27, 27 era pues factor en distintos niveles, era el mismo factor, pero acá tengo ahora 11 y 7. Entonces, cuando se presenta este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Diremos que la cantidad de cifras del periodo de F vendrá dado de la siguiente manera. Cantidad de cifras periódicas, P con sombrerito, ya habíamos dicho que nos va a indicar periódicas. La cantidad de cifras periódicas viene dado por el mínimo común múltiplo del nivel del factor 11 con el nivel del factor 6. ¿Qué significa el nivel? En este caso, 11 está contenido o pertenece al nivel 2. Entonces será 2. Y nivel 7, esto es cuando genera 6 cifras periódicas, 6. Calculamos el mínimo común múltiplo, al calcular el mínimo común múltiplo obtenemos resultado 6. Entonces, esta fracción nos genera 6 cifras periódicas. Y si efectuamos la división entre 1 entre 77, encontrarás 6 cifras periódicas. Vamos a hacer entonces ese ejercicio cuando encontramos factores que están en distintos niveles. Bien. Ratificamos aquí solamente indicando entonces que nuestra fracción nos genera 6 cifras en el periodo. Otro ejemplo, si tengo ahora 5 sobre 11 por 37. También factores en el denominador que están en distintos niveles. 11 ya sabemos que está en el nivel 2 y 37 está en el nivel 3. Ojo, siempre debo elegir el menor y 37 por ser representante está en el nivel 3, mientras que 11 está en el nivel 2. Por ahí alguien me podría decir, profe, pero 37 también está en el nivel 6. No, aquí está, en el nivel 6. Pero siempre elegimos el menor, ¿ya? El menor factor que aparece como representante. En este caso 37 es el representante y pertenece al nivel 3. Entonces vamos a hacer la misma operación que hicimos anteriormente. Diremos entonces que la cantidad de cifras viene dada de la siguiente manera. 11 contiene o está contenido en 99. ¿Qué significa? Que genera 2 cifras periódicas. 37 está contenido en 999 y genera, por lo tanto, entonces va a generar 3 cifras periódicas. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? Vamos a elegir el mínimo común múltiplo. Entonces diríamos así, la cantidad de cifras periódicas de nuestra fracción F viene dado por el mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Recuerda que 2 y 3 son los niveles, ¿ya? Y su mínimo común múltiplo de 2 y 3 es simplemente 6. Entonces la fracción nos genera 6 cifras periódicas.
Bien, así funciona entonces esta reglita, la regla de los 9, y nos ayuda a averiguar la cantidad de cifras periódicas. Si me ha prestado atención y ha captado la idea, lo demás, la otra clasificación es prácticamente consecuencia de lo que estamos viendo ahora. Entonces les pido por favor que hagan captura de pantalla para pasar a la tercera característica de los números decimales periódicos puros. Vale, chicos, por favor, captura de pantalla si es que consideras necesario. Pasemos a la característica C. Es decir, ahora, ¿qué pasa si tengo un número decimal periódico puro y quiero convertir a su forma de fracción generatriz? Vamos a decir así. El numerador será aquel numeral cuyas cifras son cifras de la parte periódica. Es decir, G, H, I, Z, así sucesivamente, numeral, y el denominador será aquel numeral cuyas cifras sean 9, tantos 9 como cifras tenga en la parte periódica. Estamos considerando K cifras periódicas. Entonces, el denominador será aquel numeral de cifras 9 con K cifras 9. Por ejemplo, 0,24 periódico puro, escribiremos numerador 24 y denominador 99, porque tiene dos cifras periódicas. Ya está, esto está escrito en su forma de fracción. Bien, acá podemos reducir, hacer operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo dejo ahí, solamente queremos encontrar la fracción. Veamos ahora la clasificación o la segunda subclasificación del número decimal inexacto. En este caso, número decimal inexacto periódico mixto. Diremos así, el número o una fracción nos va a generar un número decimal inexacto periódico mixto cuando tenemos parte entera, luego la parte decimal, donde en la parte decimal hay un cierto grupo de números que no se repiten, al cual llamaremos no periódicas, y un grupo de cifras que se van a repetir de manera indefinida, al cual llamaremos parte periódica. ¿Ya? Entonces digo así, por ejemplo, esta fracción 4, 1, 1, 1, 1, 1 sobre 3, 3, 3, 0, 0. Esta fracción, al efectuar la división, encontrará este número. Y de este número decimal, ¿no? Y en este número decimal observo que tengo parte entera 1, ¿no? Porque el numerador es mayor, es decir, esta es una fracción impropia. Y además observo que hay ciertas cifras que no se repiten y ciertas cifras que se repiten. Por ejemplo, 2, 3 cifras que no se repiten. 4, 5, 6, 4, 5, 6, y estas se repiten. Entonces, hay 3 cifras que se repiten. Entonces, esto es un número decimal inexacto periódico mixto, el cual se puede escribir así. Parte entera 1, parte que no se repiten, 2, 3, y parte que se repiten, o parte periódica, 4, 5, 6. Esa sería la forma de escribir un número decimal inexacto periódico mixto. Y otra vez aquí lo que nos va a interesar es la característica. Primera característica. ¿Cuándo o cómo voy a saber si una fracción me genera o no un número decimal inexacto periódico mixto? Lo diremos así. Un número decimal o una fracción de la forma n sobre d me va a generar un número decimal inexacto periódico mixto si y solamente si, otra vez, estudiaremos al denominador. Si el denominador ahora es 2 multiplicado por algún número que no es 2, o es 5 multiplicado por algún número que no es 5, o el denominador es el producto de 2 por 5 por algún número que no es el producto de 2 por 5. O, un poco más general, diremos, si el denominador es una potencia de 2 multiplicado por algún número que no es 2, ni tampoco potencia de 2. O, si el denominador es una potencia de 5 multiplicado por algún número L, donde este número L no es 5 ni tampoco potencia de 5, o el producto de ambos. Esa será entonces la característica para estudiar, para saber si una fracción genera o no un número decimal inexacto periódico mixto, estudiamos o analizamos el denominador. Por ejemplo, 1 sobre 30. 1 sobre 30, al hacer la descomposición canónica, observen, aparece como factor 2, 3 y 5. Entonces aparece el 2 y el 5 y aparece el 3.
que es distinto de 2 y 5, entonces aparece o cumple con la característica. Entonces, sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico mixto. Y al efectuar esta división encontraré 0,0333. Es decir, hay una cifra que no se repite y hay una cifra, en este caso la cifra 3, se repite de manera indefinida. Entonces la cifra 0 no se repite. Entonces tiene una cifra no periódica y una cifra periódica. Es más, estos factores también nos van a indicar la cantidad de cifras periódicas y no periódicas, que será la siguiente característica que vamos a estudiar. Otro ejemplo más. 1 sobre 44. Al hacer la descomposición canónica, tengo 1 sobre 2 al cuadrado por 11. Entonces, el denominador tiene a una potencia de 2 y también tiene otro factor que no es una potencia de 2. Entonces, con toda seguridad, esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico mixto, donde tengo entonces dos cifras no periódicas, que en este caso será 0 y 2, y dos cifras periódicas, 2, 7, 2, 7, 2, 7. El cual se escribe así, 0,0227, sombrerito en la parte superior. Bien, veamos ahora entonces la siguiente característica. ¿Cómo averiguar cuántas cifras no periódicas genera una fracción y cómo averiguar cuántas cifras periódicas genera? ¿Ya? Pero esta característica tiene que ver ya con lo que hemos estudiado, al cual podemos hacerlo muy rápido. Segunda característica, la cantidad de cifras no periódicas, estoy usando aquí el gusanito de la lógica proposicional, chicos, espero que no se confundan, la cantidad de cifras no periódicas va a venir dado por el mayor exponente de 2 o de 5, tal y como hemos visto en los números decimales exactos. Nada más hay que aplicar lo que hemos visto en los números decimales exactos para calcular la cantidad de cifras no periódicas. Y para calcular la cantidad de cifras periódicas, aplicamos lo que hemos estudiado en el caso anterior. La cantidad de cifras periódicas vendrá por la cantidad de cifras del menor número de 9 que contiene al denominador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar lo que ya hemos visto. Aquí no hay cosa ya distinta. Por ejemplo, tengo la fracción 3 sobre 148. Al hacer la descomposición canónica, observo que el denominador es 2 al cuadrado por 37. Entonces, como la potencia aquí es de 2, es 2, el exponente de 2 me va a dar la cantidad de cifras no periódicas. Es decir, esta fracción va a generar 2 cifras no periódicas. Y luego 37, debo recordar 37 en qué nivel está, en la descomposición canónica de 9. Recordando, usted puede recordar que 37 está en el nivel 3, o es un representante del nivel 3. Como es un representante del nivel 3, entonces me va a generar 3 cifras periódicas. Es decir, de la siguiente manera. Este exponente 2 nos indica que genera 2 cifras no periódicas. Y el 37 genera 3 cifras periódicas, puesto que 37 está contenido, entre comillas, por no decir es un factor de 999. O dicho de otra manera, 37 está en el nivel 3. O es un representante del nivel 3. ¿Ya? Listos. Y si efectuamos la división, encontraremos justamente este número, ¿no? 0,02027, que es un número decimal inexacto periódico mixto. Otro ejemplo, si tenemos esta fracción, por ejemplo, ¿no? Ya expresamos el denominador o como descomposición canónica. Entonces, ¿cuántas cifras periódicas nos genera este número decimal? Me va a generar, o la cantidad de cifras periódicas será el mayor exponente de 2 o de 5. Como el mayor exponente para 2 o para 5 es el mayor es 3, entonces de inmediato digo, me genera 3 cifras no periódicas. Ya está. Y para averiguar la cantidad de cifras, en este caso periódicas, lo que voy a decir será 13, debo saber 13 en qué nivel está y 37 en qué nivel está. 13 sabemos que está en el nivel 6.
y 37 está en el nivel 2. Por lo tanto, como están en distintos niveles, ya sabemos, para averiguar su cantidad de cifras, aplicamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Y así obtendremos este numerito. Bien. Ratificamos simplemente que la cantidad de cifras no periódicas es el mayor exponente. En este caso, entre 3 y 2. El mayor exponente 3. Y la cantidad de cifras periódicas, sacamos el mínimo como múltiplo del nivel de 13. O 13, ¿en qué nivel está? Sabemos que está en el nivel 6. ¿Y 37 en qué nivel está? Ni está en el nivel 3. Entonces el mínimo como múltiplo de 6 y 3. El mínimo como múltiplo es 6. 6 cifras periódicas. Bien. Y ya para terminar con respecto al estudio de las características, veamos la última característica. Ahora, si tengo un número decimal inexacto periódico mixto, quiero escribir en su forma de fracción generatriz, lo único que voy a hacer es lo siguiente. El numerador será aquel numeral construido tanto por las cifras de la parte no periódica, seguido de las cifras periódicas, menos aquel numeral de las cifras no periódicas. Numerador. Y denominador será cifras nueves, tantos nueves como cifras tenga en su parte periódica. Estamos considerando n cifras en su parte periódica, entonces será n nueves, seguido de tantas cifras o de tantos ceros como cifras tenga en su parte no periódica. Estamos considerando m cifras no periódicas. Entonces será 0, 0, m ceros. Un caso particular solamente por ejemplo, para 3 cifras. Consideremos que nuestro número decimal tenga 3 cifras en su parte no periódica y 3 cifras en su parte periódica. Entonces decimos así, numeral de 6 cifras, A, B, C, X, Y, Z, menos A, B, C, cifras de la parte no periódica. Y el denominador, 3 nueves, porque tiene 3 cifras no periódicas, seguido de 3 ceros, porque tienes 3 cifras no periódicas. Es un caso particular, en el anterior es un caso, digamos, general, ¿no? Bien, por ejemplo, tengo este número decimal inexacto periódico mixto, el cual puedo escribir así, 2027 menos 2. Denominador, 3 nueves porque tiene 3 cifras periódicas, seguido de 2 ceros porque tiene 2 cifras no periódicas, el cual se puede escribir de esta manera, será ya una fracción. O este otro número de la siguiente manera. Hacemos la misma operación y encontramos una fracción. Bien, veamos ahora, una vez hecho y asentado las bases con respecto a los números decimales, ahora pasemos a los números avales, ¿ya? Los números avales es un caso general. Diremos así, un número aval es la escritura de un número que proviene de una fracción, donde esta fracción en el numerador es un numeral en base n y el denominador también en base n. Entonces, esta fracción, al efectuar la división, encontraremos un número ahora aval. Estará en base n. Cuando está en base n, una base cualquiera, decimos base aval o número aval. El número aval también tendrá dos partes, la parte entera y la parte aval, separada por una coma que se llama la coma aval. Es decir, de la siguiente manera. Tengo esta fracción, tengo la parte entera y la parte aval. Como está el resultado de efectuar entonces la división de tanto numerador y denominador que están en una base n, el resultado tendremos entonces un número aval, obviamente en la misma base. A ellos se les llama números avales. Ahora, los números avales, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta fracción 1, 1, 2 en base 5, denominador y numerador y denominador 4, 4 en base también 5. Esta, efectuando la división, encontraremos parte entera 1 y parte aval 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente, en base 5. Llamaremos el número pentaval, porque estamos en base 5. Ahora, los números avales también se clasifican.
se clasifican de la siguiente manera. El número aval también se va a clasificar algo similar a lo que hemos visto y lo vamos a pasar de forma rápida. El número aval exacto, número aval inexacto. Y los números avales inexactos se subdividen también en dos. Números avales inexactos, periódico puro, y número aval inexacto, periódico mixto. Aquí vamos a pasar así de forma ligera, puesto que para hacer el estudio tal y como hicimos en los números decimales, el estudio se extiende bastante, porque estamos hablando de un número aval, es decir, de una base cualquiera. Nosotros hemos particularizado para una base 10 y hemos estudiado, y así nos ha tomado tiempo. Imagínense ahora estudiar para uno de base 2, de base 3, de base 4, esto se extiende. Así que vamos a sintetizar y ver lo concreto, cómo trabajamos con los números avales, ¿ya? Bien, pasemos así a entonces ver lo siguiente. El orden en los números avales. Este orden es importante y aquí voy a ratificar lo que hemos hablado en cuando estudiamos los números o los numerales. Fíjense, tengo un número aval en base 8. Entonces, cuando es número entero, nosotros ya sabemos que sus órdenes son de esta manera, ¿no? El orden 0, 1, 2 y así, ¿no? 2 es de cifra, la cifra 2 es de orden 0, la cifra 4 de orden 1 y así sucesivamente. Esto ya lo estudiamos en la primera parte, en la numeración. Y aquí voy a ratificar por qué yo he preferido que la cifra de menor orden llamarlo 0. Porque ahora voy a dar el orden para la parte aval. Y el orden de la parte aval se va a dar de la siguiente manera. Fíjense, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces hay, en los órdenes hay tanto cantidades que son positivas, 1, 2, 3 y así sucesivamente, cantidades negativas y el neutro, el 0. En ese sentido, para que haya una transición, yo en su momento les dije, voy a usar la cifra de menor orden, le voy a llamar de orden 0. Y aquí es la justificación por qué lo hice, ¿ya? ¿Qué significa esos órdenes? Cifra 3 en la parte entera es de orden 2, mientras que la cifra 3 en la parte aval es de orden menos 4. Ahora, estas descomposiciones, vamos a también ver la descomposición polinómica en los números avales. Esta va a ser importantísimo tener en cuenta. Fíjense, tengo este número aval. Quiero hacer su descomposición polinómica. De la parte entera ya sé hacer su descomposición polinómica. Y es así. 7 por 8 por la base elevado al cubo por 3 más 3 por 8 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Esa es la descomposición polinómica de la parte entera. Esto ya está estudiado, ya lo sabemos cómo es. Ahora de la parte aval, ¿cómo va a ser? Seguimos, más 5 por la base elevado a su orden, más 4 por la base elevado a su respectivo orden. Fíjense, esa forma como hemos estudiado de la cifra multiplicado por la base a su orden, aquí está funcionando. Fíjense. Y luego ya podemos hacer operaciones, ¿no? Hacer operaciones y escribir de esta manera. Por ejemplo, trabajamos ahora en otra base, cuya parte entera es 0. Fíjense, esa sería su descomposición polinómica. Que haciendo operaciones se puede escribir así. 3 sobre 7 a la 1, más 1 sobre 7 al cuadrado y así sucesivamente. Y este es un número aval, al cual voy a llamar aval periódico puro, porque estamos usando el sombrerito. Entonces, fíjense la cantidad de cifras que tiene su parte aval, ¿no? Entonces, al hacer la descomposición polinómica, fíjense, aquí tenemos 3 sobre 7, más 1 sobre 7 al cuadrado, más 5 sobre 7 al cubo, más 3 sobre 7 a la cuarta. Y fíjense, a partir de 3 se empieza a repetir. Entonces, como se empieza a repetir, cuando se hace la descomposición polinómica, podemos observar que mientras los denominadores son potencias de la base, en este caso base 7, 7 a la 1, 7 al cuadrado, 7 al cubo, y así sucesivamente van aumentando. Y las cifras que se repiten se va dando por ciclos. En este caso, 3 cifras que se repiten. En general, vamos a tener así. Si tengo un número aval en base n exacto, simplemente diré la cifra sobre la base. Si tengo un número aval exacto ahora de 3 cifras, diremos así. Esa será su descomposición polinómica.
Ahora si tengo un número aval, periódico puro de una sola cifra, esta será su descomposición polinómica. Esta continua, obviamente es infinita, ¿no? O ahora si tengo un número aval de esta forma, con 3 cifras periódicas en general, ¿no? Esta será su descomposición polinómica. Esto es importante identificar porque al momento de resolver problemas, a veces simplemente nos hacemos, si no identificamos bien, podemos hacernos muchas, digamos, enredos o bolas, cuando no identificamos el comportamiento de estos números que están escritos de esta manera. Lo vamos a ver en un ejercicio posteriormente. Listo, esto es con respecto al número aval, a la descomposición. Pasemos ahora, aquí había otro número, en este caso de los mixtos, número aval periódico mixto, ¿no? De parte que no se repite, A, y parte que se repite, X, Y. Y fíjense su descomposición polinómica. Aquí tengo otro número de 2 cifras que no se repiten y 2 cifras que se repiten. Su descomposición polinómica será así, ¿no? Esa es su descomposición polinómica de este aval. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, antes que nos gane el tiempo. La fracción generatriz de un número aval exacto. Si tengo un número aval exacto, ¿cómo voy a convertir a una fracción generatriz? De esta manera. Pongo el numeral en la base n como numerador y el denominador, la unidad seguido de tantos ceros como cifras tengan en la parte aval. De esa forma convertiremos un número aval en su forma de fracción generatriz. Por ejemplo, este número escrito en su forma de fracción será así, ¿no? 6 y 7 en base 8 sobre la unidad seguido de 2 ceros, porque tengo solamente dos cifras en la parte aval, porque es un aval exacto. Y haciendo la descomposición, en este caso polinómica, podemos convertir a un numerador, un número en base 10, numerador y denominador. Como ya está en base 10, aquí ya le puedo aplicar todo lo que hemos estudiado. Es decir, cuando estamos frente a un número aval, lo que nos conviene, para no estudiar todas las características, lo que nos conviene es convertir a una fracción generatriz. Teniendo una fracción generatriz, ya podemos pasar a la base 10 y ya estando en la base 10 podemos hacer todas las propiedades o las características que hemos estudiado en las diapositivas anteriores. Chicos, entonces, cuando estamos frente a un aval, pasamos a base 10. Primero a su fracción generatriz, luego a base 10. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya se pasa a base 10. Número aval exacto, en este caso, en base 10. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hacemos estas operaciones. Esto es ya con respecto a base 10. Seguimos. Ahora número aval periódico puro. En una base cualquiera. Tengo un número aval, ¿cómo paso a su forma de fracción generatriz? Profesor, receso. A ver, un momentito. Listos. Estamos en el límite. Chicos, voy a parar aquí con respecto al número aval. Vamos a retornar en 15 minutos para continuar. Me falta solamente ver algunas cositas, detalles de los números avales. Completamos y entramos a los ejercicios. ¿Sí, chicos? Hacemos receso entonces. Regresamos en 15 minutos, chicos.